Así lo que hemos hecho es volver todo en plural. Y vamos a ver por qué a lo largo de esta presentación. Como estamos un poquito corticos de tiempo por el formato mismo de la cátedra magistral, al final tendremos un par de preguntas, pero a mí me gustaría mucho acompañarlos al final de la tarde en el mercado de ideas. Entonces, si de pronto quieren que conversemos más adelante, el espacio pues está previsto para una interacción más directa. ¿De qué vamos a conversar hoy en esta tarde? Del giro cultural en el estudio de la paz. Les traigo una propuesta de sistematización de las categorías de paz que tiene un énfasis especial en culturas de paz, paces. ¿Y cuáles son las implicaciones para la investigación para la paz? ¿Sí? Porque este es un aspecto fundamental, no solamente desde el punto de vista filosófico y metodológico de esta aproximación particular a los estudios de paz, sino que además creo que para muchos de ustedes que están haciendo investigación para la paz, espero que sea interesante, porque habla precisamente del rol de los trabajadores de paz, que para mí son todos ustedes, es decir, los estudiantes, las personas que trabajan, obviamente los profesores, las personas que hacen investigación, los mediadores, los facilitadores, etc. Y allí vamos a ver como diferentes acepciones o diferentes significados de lo que puede ser el arte en la transformación de los conflictos. Pero antes les quiero contar un poquito este preludio que he preparado para ustedes desde un punto de vista, digamos, que conocemos, que se conoce, no necesariamente que conocemos todos, que se conoce, digamos, desde, por ejemplo, la investigación feminista. Es muy importante hablar de esa idea de los conocimientos situados, es decir, que los conocimientos son parciales, que la historia y la narrativa que yo les tengo hoy preparada sobre diferentes culturas de paces y diferentes entendimientos de arte en la transformación elicitiva de conflictos, obviamente también es contextualizado. Y parte de una idea, lo que vamos a ver más en detalle a continuación, de una noción transracional de paz, es decir, la paz entendida como un fenómeno holístico. ¿Eso qué quiere decir? Que a mí me interesa el fenómeno de la paz no solamente como un concepto y como una idea, sino que a mí me interesa entender la paz, investigarla, vivirla, practicarla y esperamos, o digamos, esa es la gran esperanza que tenemos nosotros de crear espacios donde haya una transformación más pacífica de conflictos, no solamente en tanto la paz es una idea, es un concepto y se puede reducir, digamos, a esas capacidades mentales racionales de la persona, sino que a mí me interesa comprender la paz también en su significado, digamos, más complejo, más holístico. Y eso involucra al ser humano en tanto su parte espiritual, emocional, pero también sobre todo del cuerpo. Y vamos a ver cómo el arte nos ayuda mucho a comprender y aprender esos otros aspectos de la paz. Como el colega nos contaba al comienzo, yo trabajo en la Universidad de Innsbruck en Austria desde hace varios años, donde hemos desarrollado como estas investigaciones sistemáticas sobre diferentes categorías de paces. ¿Eso qué implica? Que yo ya parto del supuesto que es imposible hablar de la paz en singular, que para mí digamos que la existencia de diferentes entendimientos de paz es simplemente un hecho. Y desde el punto de vista investigativo, ¿qué es interesante para mí? Entenderlas, entender esas categorías. Tenemos varias publicaciones al respecto, entonces yo espero que con esta charla ustedes se animen a leer más esas publicaciones. Hay mucho material disponible en internet, tenemos proyectos online de acceso gratis, videos de YouTube, etcétera, donde se explica esto un poquito más en detalle. Obviamente desde este punto de vista, si yo digo la paz es un fenómeno holístico, a mí me interesa investigar la paz, digamos que en sus expresiones contextuales, culturales, implica que la paz es transdisciplinaria. Entonces, ¿cuál es como la invitación que nos hacen desde la Escuela de Verano? Es
muy similar a esa, es pensar la paz desde diferentes disciplinas, desde la física, desde la filosofía, desde la psicología, desde la educación, etcétera, desde lo que vamos a ver es estudios de paz. Pero realmente para mí el desafío no es pensar la paz únicamente desde el punto de vista interdisciplinario, sino transdisciplinario, es decir, mirar la cuestión de la paz, la pregunta de investigación sobre las cuestiones de paz, de manera tal, acercarme a eso, de manera tal que yo tome, digamos, todas esas lecciones de la biología, de la medicina, de la ingeniería civil, y que yo tenga la capacidad de integrarlas en el estudio de la paz. ¿Sí? Entonces les voy a contar un poquito cuál es ese giro cultural en el estudio de la paz. En la Carta de Constitución de la UNESCO en 1945 aparece este lema fundamental. Dice, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Obviamente habla de una época, de un lenguaje de género, pues, que ya no utilizamos, que es bastante excluyente, pero nos hemos demorado muchos años realmente en introducir esa idea de la pluralidad de culturas de paces en los estudios de paz. Ivan Illich, que era originalmente un austriaco, vivió mucho tiempo trabajando con las comunidades inmigrantes de puertorriqueños en Nueva York y finalmente se va a Cuernavaca, en México, y funda el Centro Intercultural de Documentación. Escribía en 1980 en un discurso muy hermoso que dio en Tokio, en Japón, decía: la guerra tiende a ser semejantes a las culturas, mientras que la paz es la condición en que cada cultura florece en su propia e incomparable forma. ¿Eso qué quiere decir? Claro, es que no hay una manera de separar paz y cultura. La paz es cultural. ¿Sí? Es decir, diferentes contextos culturales encontramos en diferentes contextos culturales diferentes entendimientos de paz. ¿Sí? Entonces, tenemos como varios hitos, varios momentos que nos ayudan a entender ese giro cultural en los estudios de paz. Importantísimo, Ramón Panikkar, creo que muchos de ustedes están familiarizados con él nace en Barcelona, el papá era hindú, su madre era católica, y básicamente la filosofía de Ramón Panikkar es una filosofía intercultural. Y decía, sin interculturalidad la paz es solo una utopía. Es decir, yo tengo que meterme en el cuento de que la paz, como diría Lera muchos años más adelante, la paz no es un elemento que yo adiciono a mi investigación, la cultura no es un elemento que yo adiciono a mi investigación para la paz. Él decía, la paz es como el lecho del río, yo no la puedo separar. Desde el punto de vista de Panikkar, lo más importante cuando él hablaba de cultura, y él decía, obviamente cultura es un mito, es lo que nos permite entendernos, como decía la profesora Claudine esta mañana, en esos discursos de inteligibilidad, nos permite a nosotros navegar la vida de alguna manera. Por eso las culturas, gran parte de esas culturas para nosotros permanecen invisibles, inaudibles, indecibles, porque hacen parte de lo que nosotros llamamos en estudios de paz esas estructuras profundas sobre las que no hablamos, pero que nos hacen ser quienes nosotros somos, ¿sí? Y que componen en gran medida esa identidad colectiva, que nos permite no solamente a nosotros reconocernos como miembros de un grupo específico, pero sobre todo ser reconocidos como tales, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo aquí de nuevo estoy hablando del reconocimiento entre nosotros y otros de manera fundamental. Wolfgang Dietrich, que es el director de la maestría de Innsbruck y también el detentor de la Cátedra UNESCO de Estudios de Paz, escribe en 1996 un ensayo que para este trabajo que nosotros hacemos es muy importante, que se llama Una llamada a muchas paces, y básicamente dice, despidámonos de esa paz única, de esa idea de una paz y de una seguridad globales, porque lo único que eso nos ha traído es violencia, y vamos a ver por qué. Y finalmente, también conversé esta mañana con uno de los colegas, hablábamos de Francisco Muñoz, que era un investigador español
que murió hace poco, muy joven, y escribe en el año 2000 un libro muy importante que se llama La paz imperfecta. Y dice, básicamente tenemos que hacer un giro epistemológico. ¿Qué quiere decir un giro epistemológico? Darle la vuelta a la manera en que concebimos los conocimientos y los saberes en los estudios de paz. Decimos que somos estudiantes de paz, investigadores de paz, pero lo único que hacemos es concentrarnos en la guerra. Entonces, concentrémonos en la paz. Es decir, llevemos nuestra atención, nuestra energía a entender las diferentes concepciones de paz. Eso implica espacios de paz, tiempos de paz, actores y actrices de paz. ¿Sí? Y él dice, es que las paces nos han enseñado que la paz es esa paz espectacular, la paz que se firma, la paz en la que están, que sale en televisión, la paz que firman los hombres sobre una mesa, por ejemplo. ¿Sí? Pero realmente la paz es nuestra cotidianidad. Entonces, si nosotros empezamos a darnos la oportunidad de pensar la paz como imperfecta, imperfecta en el sentido de inacabada, de una paz como un proceso, ¿sí? Nos damos cuenta que realmente nuestra gran cotidianidad es la paz. Es decir, nosotros tramitamos nuestros problemas de manera pacífica la mayor parte del tiempo. La violencia, por ejemplo, la organización sistemática de la violencia, como puede ser la guerra, es cuando se rompe, digamos, esa cotidianidad y por lo tanto aparece como un evento importante en nuestras historias oficiales. Ellis Boulding también escribe en el año 2000 sobre estos diferentes entendimientos de culturas y de educación para la paz. Y ya vemos aquí el loguito de la UNESCO, cómo va cambiando estos discursos, ¿sí? Se declara el diseño internacional para una cultura de paz y no violencia. Y básicamente ya empezamos al comienzo del año 2013 con un nuevo diseño internacional que ya no habla de la cultura de paz. Entonces acuérdense, empezamos con la idea de que la paz, la guerra se crea en la mente de los hombres, entonces es en la mente de los hombres donde tenemos que construir los baluartes de la paz. Después pasamos a esa idea 50 años después de un diseño internacional de cultura de paz y terminamos con este diseño actual del acercamiento de las culturas. Ya en el plural empezamos a ver cómo cambia esa idea de cultura. Sí, ya no estamos hablando de una cultura de paz, de una forma legítima de construir la paz, de hacer la paz, de vivirla, de imaginarla, de hablarla, de escribirla, de investigarla, sino de mucho. Y ya esto nos hace ser mucho más conscientes de esas tensiones que son inevitables entre las aspiraciones universalistas, por ejemplo, los derechos humanos universales, etcétera, y la concientización de las particularidades. Y en esa paradoja, en esa tensión nos movemos nosotros. Y entonces, a partir de, digamos que con esta pequeña introducción al giro cultural en los estudios de paz, yo se las he querido contar porque es donde nosotros nos ubicamos para entender diferentes categorías de paces. Categorías. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando, si quieren, de unas familias de paces, pero como todas las familias no estamos hablando de homogeneidad, ¿cierto? Hay una gran diversidad, no solamente en el interior de la familia, sino que además estas categorías de paces que les voy a contar se entretejen, ¿sí? Muchas veces conversan entre sí, se sobreponen. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros el mapa conceptual? Como su nombre lo indica, es un mapa. A mí me permite orientarme en el territorio, en el terreno, pero yo no puedo confundir el mapa con el territorio. ¿Sí? A mí el mapa mental me ayuda a entender la realidad social, a relacionarme con los demás, a pensar. Esa es la idea, que nos demos cuenta de pronto cuál es nuestra idea predominante de paz y por lo tanto qué formas de paz estamos dejando a un lado. Y la primera categoría de paz que les voy a contar hoy son las paces energéticas. Las paces morales son esa segunda categoría, que es una idea de paz muy diferente de la energética. Tenemos también las paces modernas, las posmodernas y finalmente las paces transnacionales. Esta es como nuestra hoja de ruta para los próximos minutos, estas 5 categorías de paz. Un segundito.
¿Conocen ese símbolo? ¿Lo han visto? ¿De qué es? Del yin y el yang. ¿Y qué significa? Pero juntos. ¿Cierto? Exacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente de la capacidad que tenemos nosotros de vivir con paradojas, unos mejor que otros obviamente. Hay filosofías enteras que no son simplemente esas filosofías antiguas, milenarias, no, son unos lineamientos, son unas pautas de pensamiento y de acción para muchas personas alrededor del mundo hoy en día. Entonces, ese símbolo del yin y el yang nos permite a nosotros recordar, ¿sí? Recordarnos a nosotros mismos, no solamente que esas fuerzas que se oponen, ¿sí? Están en equilibrio dinámico, sino de pronto lo más importante de ese símbolo son siempre esos ojitos. Y es que no hay luz sin oscuridad, no hay oscuridad sin luz. Es decir, en la mayor oscuridad siempre encontraremos la luz y viceversa. ¿Y a qué me llama a mí ese entendimiento de paz? A la idea de la paz, ¿sí? Como un equilibrio dinámico entre fuerzas que se oponen, fuerzas que no o sea, que son paradójicas, pero que no tienen que ser resueltas. ¿Sí? Ese es ese arte del equilibrio dinámico, de buscarlo. Y estamos hablando de un equilibrio que no solamente nos interesa desde el punto de vista de los humanos, estamos hablando de un equilibrio que tiene que traer a colación y que tiene que considerar también, sobre todo la naturaleza, que es un discurso que nos suena mucho más familiar, ¿cierto?, hoy en día, pero también el reino de las divinidades, el cosmos. Es entonces una idea de paz que por necesidad tiene que ser contextual y cambiante, porque la paz solamente adquiere, la paz energética o los conceptos energéticos de paz solamente tienen significado en un contexto particular, donde yo puedo encontrar ese equilibrio. Y ese equilibrio es dinámico. En el momento en que yo trato de fijar ese equilibrio, por ejemplo, a través de las instituciones, el equilibrio se rompe. ¿Sí? De esa manera, lo que a mí me interesa, entonces desde el punto de vista de la investigación para la paz, es comprender cómo, a pesar de que no puede haber un código de conducta moral, por definición, yo sí tengo unas pautas de pensamiento y de actuar. Por ejemplo, entonces les tengo dos citas, una de Plotinus. Cada ser contiene en sí mismo todo el mundo inteligible, por lo tanto todo está en todas partes, cada uno es todo y todo es cada uno. Es la idea fundamental de la energía originaria. Es decir, no hay un Dios creador del universo, sino que lo que yo tengo es una energía vital que fluye a través de todos los seres. Y eso quiere decir, por eso, que no solamente intentamos alcanzar ese equilibrio entre los humanos, sino entre los humanos con la naturaleza y con el cosmos. Y como decía Lao Tzu, ¿crees que puedes apoderarte del universo y mejorarlo? Que es nuestra idea moderna de paz. Yo no creo que esto pueda hacerse. El universo es sagrado, no puedes mejorarlo. Si intentas cambiarlo, lo arruinarás, y si intentas sujetarlo, lo perderás. Es la idea fundamental de la paz de Wu Wei, ¿sí? Que es dejar ser, que es una idea de paz muy, que nos cuesta mucha dificultad en una concepción predominantemente occidental, que es dejar que las cosas pasen y no hacer que las cosas pasen. En el momento en que yo intento mejorarlas, en que yo intento perfeccionar la condición humana, crear paz, producir paz, construir paz, me la tiro. Obviamente estas ideas, o digamos esa primera categoría de paz energética, tiene una diferencia fundamental con la idea de esta segunda categoría de la que les voy a hablar, que es la de la paz moral. Y ahora tenemos ese símbolo. ¿Ese también lo conocen? No, el ojo de Dios. No, el ojo de la providencia. Es la idea de Dios que todo lo ve, un Dios que es omnipresente.
que tiene la capacidad de estar en todas partes y que nos observa. Y es básicamente una idea o una concepción de paz en la que todavía tenemos opuestos, tenemos oposiciones, pero a diferencia de unas concepciones energéticas donde yo necesito la oscuridad para entender la luz y viceversa, en las ideas de paces morales yo intento alcanzar la paz haciendo el bien y superando el mal. Entonces a mí yo sigo entendiendo el mundo y el ser humano y las relaciones sociales, etcétera, como opuestos, pero ya no los trato de balancear, sino que digo la paz es el triunfo del bien sobre el mal. Por eso, por lo general, ahí les tengo una cita de Juan 23, es una paz que tendemos a encontrar con gran frecuencia en las religiones monoteístas. Es la idea, como decía Juan 23, de la paz en la tierra, que es indudable, que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que yo sí tengo un código de conducta, que yo sí tengo unas normas morales que le permitan a la gente orientarse, no solo personalmente, sino también social y políticamente, y decir que está bien y que es aquello que está mal. Esas normas son absolutas y son abstractas, las normas son concretas. A mí no me interesa la situación de por qué fulanito mató a peranito. Yo lo único que sé es que no se puede matar. ¿Sí? Entonces, tienden a concebir la paz también como un arreglo normativo. Y de aquí es de donde nosotros encontramos esa tradición filosófica de la paz como un contrato. Que si realmente pensamos por un momento en qué significa firmar la paz, no tiene sentido. ¿Cómo vamos a firmar la paz? Yo firmo un acuerdo. Yo no puedo firmar una experiencia, yo no puedo firmar esa vivencia. Esta es ese tipo de paz, es la paz o la pax, ¿sí? La pax, si quieren, que nace obviamente de una idea de justicia. Ahí tenemos la balanza de la justicia, para recordarnos de eso. Esa idea de la balanza que tiene los ojos vendados, de nuevo, porque ella se rige por normas absolutas y no por normas concretas. Realmente el contexto pierde gran valor y pierde significado. Y lo que busca, y este es como ese entendimiento convencional de la justicia, entiende que hay un trauma en el pasado, que alguien nos ha hecho daño, que nos ha oprimido, que nos ha suprimido, que nos ha robado algo, que nos ha herido, y queremos venganza, queremos justicia en el futuro. Y eso hace que nuestro presente tienda a ser bastante violento. ¿Por qué? Porque es que esas luchas por la justicia suenan maravillosas para aquellas personas que hacen parte de nosotros, pero son una amenaza para aquellos que dicen que nos han injuriado. Entonces, esa idea de las luchas por la justicia que también encontramos muy comúnmente y muy frecuentemente en los estudios de paz, especialmente, digamos, en esa línea mucho más activista, ¿sí? Pertenecen en gran medida a esa línea moral de la paz. Es una línea, entonces, como les decía, que tiende a encontrarse con una, digamos, con una situación donde puede haber fácilmente una legitimación de la violencia en contra de aquellos que dicen que nos han oprimido y que nos han violentado. Pero sigue habiendo una idea de paz moral, por lo general inspirada, de nuevo, en un Dios creador, personalizado, hombre, etc., que es muy diferente de esa tercera categoría que les voy a contar, que es de la paz moderna, ¿sí? Y ahí tenemos el simbolito de la máquina, porque la paz moderna no conoce a Dios. La paz moderna es una paz secular, no es una paz espiritual, ¿sí? Y es una idea a la que cuando hablamos de paces modernas no nos referimos al periodo de la modernidad, aunque obviamente durante el periodo de la modernidad yo tengo muy, muy importante la conformación de los estados-nación, etcétera, pero sobre todo a un estado mental. Y eso es lo que encontramos con muchísima frecuencia en nuestros propios discursos sobre paz y conflictos.
Y es básicamente, ¿sí?, entender la paz como esa posibilidad en un futuro que podemos lograr aquí sobre la Tierra, a través de discursos, por ejemplo, como el progreso, la civilización, el desarrollo, el avance tecnológico, por ejemplo. Esa es la promesa, ¿cierto? Que en la medida en que vamos avanzando, vamos alcanzando mayor niveles de paz. Entonces, es una paz que se nos promete, pero aquí sobre la Tierra. Nosotros sabemos que estas ideas, de alguna manera, tanto del progreso como el desarrollo de la civilización, son ideas contextuales que nacen en periodos específicos de la Ilustración europea. Pero claro, también lo que hemos aprendido de muchísimos siglos de colonialismo en todas sus formas es que el peligro de esas ideas es que están disfrazadas de universalismo. Que lo que es válido en un contexto, en teoría, debe ser válido para todas las personas alrededor del mundo, independientemente de sus circunstancias, independientemente de su cultura, ¿sí? Las conocemos en diversas variaciones idealistas, ¿sí? La idea, por ejemplo, de llevar los derechos humanos, de salvar a las otras mujeres, ¿sí?, de conquistar de alguna manera esas culturas que a nosotros nos parecen, entre comillas, que sean rezagadas hacia atrás. Realista, que nos suena también bastante conocida y familiar, la idea, por supuesto, de llevar paz a través de la seguridad, a través de la guerra, ¿sí? Por ejemplo, los discursos de los estados fallidos, que el Estado es demasiado débil para contener a todos estos hombres que son los lobos de los hombres. Por eso el Estado tiene que ser fuerte y autoritario para contener nuestras pasiones como diría Hobbes, de matarnos los unos a los otros en busca del poder. También las conocemos en su tinte marxista, ¿sí?, en el dogma de decir, vamos a hacer una revolución, vamos a organizarnos y luego vamos a instaurar un régimen, un sistema total que será la paz, en el que durante un tiempo vamos a tener la propiedad privada en manos del Estado y luego obviamente ese Estado debía desaparecer y llegar a ser comunitario. La idea fundamental de la paz moderna es que la paz se puede lograr, que la paz, ¿sí?, que si yo tengo los elementos adecuados, si yo tengo suficiente conocimiento científico, entonces yo le pongo un poquito de educación, carreteras, derechos de la mujer, pum, lo revuelvo, sale una fórmula y eso es la paz. Es esa idea que tenemos de que el conflicto es la expresión de un sistema, de una máquina que no está funcionando bien. Y entonces, ¿qué tienen que hacer los investigadores de paz? Identificar ese conflicto, identificar las causas del conflicto y repararlo, para que la máquina siga funcionando bien, para que haya una paz social. Entonces, para eso yo necesito expertos, yo necesito personas que sepan de transformación de conflictos o de resolución de conflictos. Yo necesito personas que me digan qué es, por ejemplo, facilitación, qué es mediación. Cómo crear esa paz social. Por lo general, esta paz, como les decía, viene unida a la idea de seguridad, porque esta paz se concibe dentro del Estado-Nación, dentro de las estructuras de los Estados-Nación. Y es básicamente la idea de que nosotros renunciamos, sacrificamos nuestras libertades y nuestros derechos por la provisión de una seguridad por parte del Estado. El Estado es indispensable en estas ideas de paces modernas, ¿sí? Y para ello, digamos, gran parte de las críticas de estas paces modernas es que, por supuesto, no hay seguridad sin inseguridad. Que la promesa de seguridad solamente existe porque hemos identificado peligros. Y por lo tanto, los peligros y las amenazas no son contrarios a la promesa de inseguridad, sino es lo que les da gasolina a las promesas de seguridad. Y por lo tanto, hay un interés fundamental de los proveedores de seguridad de crear ese tipo de peligros. ¿Sí me entienden? Porque sin esos peligros no hay promesa de seguridad. Entonces, las crisis son necesarias para la promesa de seguridad. La otredad, la alteridad, etc. Y por eso también se van reproduciendo
en esos mismos discursos. Después, obviamente, en esta crítica que les estoy diciendo, ya va por debajo muy claramente esa crítica posmoderna a la paz. ¿Sí? Y este es otro símbolo que de pronto les es conocido. ¿Lo han visto? ¿Se acuerdan? Este símbolo nace en los 80 en los movimientos antinucleares, de no más. ¿Sí? Y básicamente lo que dicen estas concepciones modernas de la paz, y dicen, no, yo cada vez que veo esa promesa de esa paz universal, de esa paz moderna, de todo el globo, para todo el mundo alrededor, que circunscribe todas las culturas, todos los tiempos, yo sé que eso implica violencia contra los otros, como puede ser la violencia del desarrollo internacional o de la cooperación internacional. Ese tipo de violencia que no es solo física o directa, como diría Galtung, sino que es una violencia estructural, es una violencia que se imbuye en las instituciones, económica, política, etcétera, pero que efectivamente es una violencia cultural. Y ahí ya empezamos a oír esta palabra de nuevo en las paces posmodernas, ¿sí? Y aquí hay una cosa muy importante que Galtung escribía en los 90 y decía, yo no digo que haya, digamos, culturas que sean homogéneas, que sean como una entidad, que sea una cosa a la que uno entra, que sean violentas. Yo lo que digo es que en todos los contextos culturales hay mitos, hay estereotipos, hay creencias que legitiman, por ejemplo, la violencia estructural, que legitiman la marginación, que legitiman la pobreza, que legitiman excluir al otro. ¿Sí? Y son esos mitos culturales, son esas ideas culturales las que nosotros tenemos que identificar para realmente acabar esa violencia directa. ¿Sí? Entonces, este tipo de paces posmodernas dicen, mire, todos esos esfuerzos por asegurar la paz evidentemente llevan a un gran índice de violencia, porque lo que tenemos que entender es que la paz es riesgosa, que a mí no hay nada que me vaya a garantizar una paz. Que esas promesas, por ejemplo, de una paz sostenible, son promesas que tratan de fijar una vivencia, una experiencia de paces, ¿sí? Que por lo general se construyen porque excluyen a aquellas otras paces que las provocan, que las resisten. Por eso, la idea de paces posmodernas es que celebran la multiplicidad de la existencia y tratan de protegerse de las tendencias universalistas. ¿Eso qué quiere decir? Que frente a esas grandes promesas de la modernidad, de la paz y la seguridad global, etcétera, las paces posmodernas dicen, eso solamente se logra a través de la violencia. Por eso yo no voy a salir con otra metanarrativa mejor. Yo lo que quiero son paces pequeñas. Y que se queden pequeñas y que sean heterogéneas, porque son paces, como Gustavo Esteban diría, de los commons, de la gente del común. Esa es la paz que a mí me interesa, ¿sí? Esa paz que va del monólogo al polílogo, es decir, de una voz que se escucha, esa voz de Occidente, esa voz ilustrada, en el sentido de la ilustración, esa voz que mira a los demás por encima del hombro y que dice, todos están mal, porque no son como yo, porque no se organizan como yo, corran en esa carrera del desarrollo. Solamente si se civilizan van a alcanzar la paz social como nosotros. Y dicen, yo ya no quiero oír más esa voz, yo lo que quiero es que haya una proliferación de voces diferentes. Y para eso yo necesito la diversidad. Entonces la diversidad deja de aparecer como una amenaza a la paz universal y aparece como la clave de entrada a las paces posmodernas. Y esas paces posmodernas, bueno, este es un símbolo un poco difícil de entender. Se supone que es una joya, porque la joya en muchas tradiciones es el símbolo de la verdad. Básicamente, las paces posmodernas parten de la presunción de que hay una multiplicidad de verdades, porque las verdades solamente son culturales, son relativas, están ancladas, aunque realmente lo que están es imbuidas en un contexto cultural. Y por lo tanto son relativas a cada encuentro, pero no son arbitrarias. ¿Sí? La posmodernidad no es el relativismo ético, ese es nuestro
nuestra mente moderna diciendo, no puedes aceptar la diferencia, aquí hay algo que pasa mal. Lo que dicen es, básicamente, como yo les contaba al principio, tenemos una cantidad de paces que solamente existen por momentos. Son paces de pronto efímeras, son paces vivenciales, no son paces que son largas en el tiempo y tampoco son paces grandes. Porque para que la paz tenga sentido para las personas que están directamente involucradas en ella, obviamente necesita ser una paz casi que de tú a tú, una paz, digamos, de cara a cara, una paz relacional. Y aquí es cuando ya empezamos a decir, no nos interesa, venga, pongámosle una S a esa cultura de paz. No estamos hablando de una sola cultura de paz, estamos hablando de diferentes culturas de paz. Estamos hablando de que obviamente en cada cultura, en cada contexto cultural, nosotros tenemos diferentes expresiones de paz. ¿Sí? Sin embargo, estas paces posmodernas tienden a ser todavía bastante racionales. Y esta es como esa quinta categoría que nosotros hemos tratado de desarrollar, que dice, y ese es el símbolo del Sri Yantra, básicamente es un símbolo también que me dice a mí que existe la posibilidad no solamente de equilibrar los opuestos, sino también de entendernos a nosotros mismos como seres que son mucho más que su propia racionalidad. Y decimos, para eso tenemos que hacer un plural doble. No estamos hablando únicamente de culturas de paz, sino que realmente estamos hablando de culturas de paces. ¿Sí? Es decir, que yo tomo una cantidad de elementos y digo, esta es la rueda que simboliza la armonía. Yo digo, sí, claro, a mí me interesa la paz que tenga en cuenta la armonía personal. Porque sin esa armonía personal no hay sujeto que perciba la paz. ¿Sí? A mí también me interesa la justicia, pero no un tipo de justicia vengativa. Yo quiero una justicia del aquí y del ahora. Es decir, yo no quiero una justicia que se concentre en el pasado y en el futuro y en el presente es simplemente una sed de venganza insaciable. Yo quiero pensar la justicia como, de alguna manera, la satisfacción de las necesidades actuales. Y también quiero pensar la seguridad y también quiero pensar la verdad, pero yo no quiero una seguridad fóbica. Yo no quiero una seguridad que necesita del miedo. ¿Es posible acaso pensar la seguridad de una manera relacional? Tenemos muchas ideas que nos ayudan a repensar esa idea, esa promesa de seguridad. Y finalmente, obvio, tenemos las diferentes verdades culturales. Sin esa idea de una verdad cultural, ¿cómo puedo yo concebir las diferentes nociones de paces? Pero, obviamente, lo que me interesa a mí entonces, es decir, si yo combino todas esas narrativas de diferentes entendimientos y diferentes categorías de paz, digamos la esperanza, la idea fundamental de esta noción transracional de paz, es que yo entienda obviamente también que los seres humanos son mucho más que sus capacidades mentales y racionales. Y que sobre todo que una experiencia de paz que únicamente toma en cuenta los arreglos y los compromisos materiales no tienen sentido. Tiene que haber algo más, ¿sí? Entonces, lo que yo busco es, y esto es, digamos que muy importante desde el punto de vista práctico, cuando yo empiezo a analizar estos discursos de paz, hay un énfasis súper grande en el tema de justicia. ¿Por qué no tratamos de equilibrar esto? Por ejemplo, con el tema de seguridad, que es algo que nos pasa mucho en Colombia. No volvimos a hablar de seguridad los que queremos el acuerdo de paz. No, ¿por qué no? O sea, es fundamental, ¿sí? En nuestras gran mayoría de mentes modernas, hablar de armonía es, pues, prácticamente un pecado. No, háblame de construcción de paz, háblame de cosas que yo pueda cuantificar y que yo pueda observar. Que yo tenga la capacidad de medir. ¿Pero qué quiere decir entonces esa armonía? Pues la armonía no es cuantificable. Pero eso no quiere decir que no tenga una realidad social y que sea imperceptible. Esas paces transracionales entonces las encontramos en una cantidad de disciplinas de pensamiento, por ejemplo, en aproximaciones sistémicas a los conflictos, que es la que yo he priorizado para esta charla hoy.
pero también en entendimientos transpersonales de la psicología. Esta mañana conversábamos un poquito de esas ideas de ecología profunda que de pronto ustedes han visto en diferentes carreras de Gregory Bateson, que decía es que nosotros tenemos que entender, por ejemplo, las ciudades como unos sistemas complejos, casi como un ecosistema, en el que para mí trazar una vía implica una cantidad de, realmente es transformación de conflictos. ¿Sí? Entonces sí, claro, yo necesito el conocimiento técnico, pero yo necesito mucho más que eso. Entonces, lo que buscan esas paces transracionales es de alguna manera hacer hincapié, enfatizar, subrayar, llamar la atención sobre la cualidad relacional de la paz. ¿Eso qué quiere decir? Que el sujeto necesariamente cuando hablamos de paz no tiene sentido hablar de una paz por allá, entre comillas objetiva. Porque la paz solamente es paz para el sujeto que la percibe. El sujeto no necesariamente individual, pero tiene que haber alguien que perciba esa paz. Esas paces necesariamente involucran aspectos intrapersonales como aspectos interpersonales. Porque si el sujeto solamente existe en relación, eso quiere decir que no hay una idea de paz interior que esté separada del contexto. Porque nosotros somos incapaces de separarnos, desde la piel, que lo sabemos, ¿sí? Hasta la idea de que realmente nuestra subjetividad solamente, o nuestro sentido de ser, solamente adquiere significado en las relaciones con otros y a través de esas relaciones. Y si yo tomo esto en cuenta, ¿sí? Si yo me suscribo a esta tesis de las paces transracionales, y digo, hay muchos entendimientos de paz y hay muchas narrativas de paz. Y a mí lo que me interesa es encontrar ese equilibrio dinámico de una paz holística. Por definición, yo no puedo tener un solo método de transformación de conflictos. ¿Sí? Entonces, si yo digo, hay muchas maneras de entender la paz, por definición, tiene que haber muchas formas de transformar los conflictos. Y eso es lo que nosotros llamamos los métodos elicitivos de transformación de conflictos. Es decir, desde la filosofía de paces transracionales, yo únicamente puedo entender la transformación del conflicto o de los conflictos como un método en plural. Y eso implica, y aquí ya empezamos a ver la primera, si quieren el primer significado, cuando empezamos a meter ya culturas y arte, que obviamente el trabajador de paz no puede ser un técnico meramente, únicamente. Es decir, no estamos hablando solamente de adquirir competencias y desarrollar habilidades técnicas para la resolución de conflictos, sino que el trabajador de paz, el investigador, el estudiante, el profesor, los mediadores, los facilitadores, son artistas en este sentido, ¿sí? De métodos elicitivos. ¿Y qué son esos métodos elicitivos? Entonces aquí les puse, estos son unos dibujos de una compañera de nosotros que se llama Saskia Sieverts, porque me acabo de dar cuenta que no le puse el nombre. Entonces, esta transformación elicitiva de conflictos, ¿qué dice? Si ven, estos están peleando, ¿sí? O jugando, bueno, pero hay algún conflicto ahí. Es eso, es que nosotros tenemos que empezar a trabajar con esa energía conflictiva, ¿sí? Entonces, elicitar, como ese es un término que acuña Jean Paul Lerac en 1995 y que se ha vuelto pues bastante común. Dice, elicitar, eso no existe, esa palabra no existe. Yo me voy a las raíces epistemológicas y a mí ¿qué me dice elicitar? Que evoca. Ese es el arte. Por eso la transformación de conflictos no es una técnica. ¿Sí? Entonces dice, yo tengo que entender que el más importante recurso para la transformación de conflictos es la red relacional de personas involucradas. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo empiezo a analizar un conflicto, cuando yo empiezo a trabajar con un conflicto, son las partes en conflicto las que me dan a mí la clave de la transformación. Y una cosa que es fundamental en sociedades como somos nosotros, en conflicto, posconflicto y posacuerdo todo al mismo tiempo y seguramente muchas más olas de violencia que nos esperan, es decir que
que obviamente es esa red relacional de personas la que nos permite a nosotros hablar de soluciones o de transformaciones que puedan ser mucho más sostenibles en el tiempo, que no sean tan efímeras. Evocar la energía conflictiva entre las partes para que interactúen entre sí de manera que encuentren cursos de acción. ¿Eso qué quiere decir? Que yo como investigadora de paz, como trabajadora de paz, no asumo un papel de experta en la mediación o en la facilitación o en la investigación, sino que yo asumo que las personas directamente involucradas en el conflicto son las personas que más saben de ese conflicto por definición. Entonces, ¿cuál va a ser mi papel? ¿Sí? Como artista, es darles un espacio seguro. Y esto lo tomamos nosotros de las artes escénicas. ¿Qué es un espacio seguro? Es un espacio donde es posible fallar. Es un espacio donde la gente puede ser vulnerable. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos este símbolo que es del trabajador de conflictos con un compás gigante atrás, como ver yo como me oriento en este paisaje conflictivo, ¿cierto? Es decir, yo trato de crear habilidades, de desarrollar habilidades que me permitan fungir o hacer de catalizadora. En el que yo sé que en el momento, entonces aquí tenemos todas esas aproximaciones sistémicas a los conflictos, que vienen también de las ciencias naturales, y es que obviamente cuando el mediador o el trabajador de paz o el investigador entra a un conflicto, cambia el sistema, cambia las dinámicas. Por eso es fundamental reflexionar sobre sus propios entendimientos de paz. Porque cuando ustedes se involucran en un conflicto, lo están cambiando y entran con todo lo que son. Por eso es tan importante tener la capacidad de resonar con las partes en conflicto. Es decir, que yo ya tenga cierta claridad acerca de yo quién soy, para tener la capacidad de comunicarme congruentemente con las partes en conflicto. Porque la labor que yo tengo como trabajadora de paz es tenaz. Y es crear un espacio en el que las partes en conflicto sean capaces de desarrollar estrategias o cursos de acción para la transformación. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener la capacidad de catalizar toda esa energía conflictiva que está ahí bloqueada en ese sistema para que obviamente quienes sean creativos y no violentos, etcétera, es obviamente las partes. Entonces, ese investigador de paz se vuelve un elemento del conflicto que estudia o con el que trabaja. Y aquí encontramos una cantidad de ideas que nos traen los estudios de paz. Por ejemplo, obvio, la idea, y que nosotros también lo sabemos de la física, que el observador nunca es neutral y que el observador cambia lo observado. Que no hay una manera de separarme de ese conflicto de manera tal que yo no lo afecte, yo siempre lo afecto. En el momento en que yo empiezo a trabajar con ese conflicto lo estoy cambiando. ¿Sí? El tercer lado, que es una idea de William Ury, de pronto que lo conocen, tiene unos libros pues muy populares, pero también tiene unos libros muy interesantes, mucho más académicos, que dice, ¿qué hacen los facilitadores, cierto? Digamos profesionales y desprofesionalizados. O sea, las personas que realmente están involucradas en la práctica de transformación de conflictos en las comunidades, en las escuelas, en los barrios, hasta en el gobierno, en las diferentes instituciones. Dice, ellos son como unos terceros lados. Es decir, yo tengo la parte A, la parte B de este conflicto y yo tengo el mediador y ellos son como una tercera parte. ¿Sí? Y esa tercera parte toma partido por todos. Es decir, no es que el facilitador, no es que el investigador no tome partido, porque es que es imposible que ustedes no tengan, digamos, una afinidad sexual, que no tengan una nacionalidad, que no tengan una historia, que no provengan de una clase socioeconómica, que no tengan una opinión política, ¿sí? Que no tengan lenguajes, colores de piel, es decir, ustedes siempre llegan posicionados a los conflictos. Y entonces, ¿cuál es el reto? Entender quiénes son, de dónde vienen, todas esas afinidades y esas desafinidades,
Por ejemplo, una pregunta de investigación, por lo general la gente se la hace sobre personas con las que empatiza, ¿cierto? Entonces, el reto es cómo tomar todos los lados, cómo puedo yo tener la capacidad de ponerme en los zapatos del otro. Y para eso buscamos, y para eso las artes, pero las artes elicitivas, yo no estoy hablando aquí de arte entendida como un espectáculo únicamente. Yo no estoy hablando aquí de arte, como diría Augusto Boal, entre esa separación entre la audiencia y quien pone en escena una obra. Entonces, como método y contenido de transformación, a mí el arte o las artes me permiten entender, aprender con muchísima más facilidad qué es el ser humano transracional. Es decir, entender que nosotros no solamente queremos un conocimiento cognitivo, que nosotros necesitamos ese tipo de conocimientos, ¿sí? Sino que además, importantísimo, tenemos un cuerpo. Y por lo general, especialmente en ambientes súper educativos, súper académicos, donde la gente está acostumbrada a que la mente es como una espada, que les permite defenderse de aquello que realmente les importa personalmente. ¿Sí? El cuerpo es un vehículo maravilloso, porque yo a través del cuerpo puedo acallar la mente y puedo tener la posibilidad de asumir la posesión de otro. Y obviamente puedo trabajar a través de las artes una cantidad de elementos emocionales de la transformación de los conflictos. Por eso para mí, digamos en esta aproximación, las artes son una ventana también, es una oportunidad. No es una receta, no es que yo haga una obra de teatro y a mí me vaya súper bien y que yo tenga la capacidad de transformar. No, son métodos elicitivos, a mí me dan pautas, ¿sí? ¿Qué me permite? Una ventana para explorar lo que es indecible, lo que es innombrable, lo que es inaudible. Porque, obviamente, yo tengo un lenguaje metafórico que me permite también articular mis intereses, articular mis experiencias, por ejemplo, mis experiencias de violencia, mis experiencias traumáticas de una manera alternativa, que no es, por ejemplo, a través de una narrativa en la que tengo que estar pendiente del tiempo, de la gramática, que sea coherente para la otra persona, ¿sí? Para quien me escucha, etc. Entonces es una alternativa a esas narrativas más convencionales. Y a mí las artes también me permiten transformar ciertos aspectos de violencia cultural. Lo que yo les hablaba ahorita es ese triángulo famoso de Galton, que lo que vemos, lo que es visible es esa violencia directa, personal. Lo que subyace esa violencia son las estructuras violentas, pero realmente lo que legitima la violencia son los aspectos culturales. Son los mitos, las creencias, los estereotipos, etcétera, ¿sí? Y entonces las artes me permiten a mí crear conciencia sobre los conflictos, los prejuicios culturales, la personalidad, la diferencia, y realmente cultivar, ¿sí? Si yo digo, no hay culturas de violencia ni hay culturas de paz, lo que yo busco es esos aspectos que en determinadas situaciones y en determinados contextos me permiten a mí, por ejemplo, cambiar los comportamientos y las conductas violentas. Entonces a mí el arte literalmente me permite cultivar. Y obviamente yo estoy hablando de este tipo de arte, ¿sí? Es el arte que todos tenemos la capacidad de hacer, de involucrarnos. Es un arte entonces que permite, ¿sí? No solamente apreciarlo, ¿sí? O observarlo, mirarlo, sino además apoderarse de él, donde no hay expertos, donde yo tengo la posibilidad de, por ejemplo, romper esas divisiones, ¿sí? Esas divisiones de ese distanciamiento ficticio, como dirían Ayatollah, entre quienes saben sobre transformación de conflictos y quienes no saben de transformación de conflictos. Ahí tenemos una cantidad de prácticas, por ejemplo, que hacen uso de la respiración, que hacen uso de la voz,
o que hacen también uso del movimiento. Por ejemplo, cuando nosotros miramos cuáles han sido, es decir, nosotros tenemos una situación en Colombia donde tenemos muchísimas violencias, pero también tenemos muchísimas paces. Y muchos de los métodos alternativos de transformación de conflicto que vemos en las comunidades, que lo vemos inclusive, por ejemplo, en esas iniciativas de reconstrucción de memoria nacional, tienen que verlas con las artes por esto, ¿sí? Eso me va a tocar saltármelo, pero para mí, bueno, mejor dicho, vamos a saltar las conclusiones. Y termino con esto. Y es que, obviamente, cuando ustedes deciden involucrarse en la transformación de conflictos, tienen que ser muy conscientes que los primeros que se van a transformar son ustedes. Es decir, que trabajar con conflictos nos cambia. Y de hecho, por eso trabajamos con conflictos. Pero ese cambio, cuando yo les digo, ustedes entran a un sistema en conflicto y cambian ese sistema, cambian las dinámicas de ese sistema, a ustedes también los cambian. Y esa básicamente es la idea de una investigación de paz, que sea autorreflexionada, donde yo vea esa conciencia de la investigadora cuando se involucra, ¿sí? Involucrarse, cuando a mí me interesa, cuando yo digo, yo quiero estudiar ese conflicto, es que a mí me interesa, es que yo ya tengo una historia, es que algo me ha llevado allá. Y con esto termino, con esta última diapositiva, no sé cuántos minutos tenga ya. Ninguno. No tengo un minuto. Ok, y les voy a decir por qué, obviamente. Cuando yo trato de unir, entonces, de recoger estos hilos y decir, hay un giro cultural en los estudios de paz, que me hacen entender que la cultura no es un aditivo, sino que es el hecho, ¿sí?, de los conflictos y por lo tanto de su transformación. Hay muchísimas categorías de paces que no solamente habitan el mundo, sino que es muy interesante hacer el ejercicio y pensar cuántas habitan en cada uno de nosotros, en diferentes contextos, en diferentes momentos de la vida, en diferentes dinámicas. Yo puedo sentir que esa paz moral sale, o sea, ya está bien, está mal, y esto está equivocado, y yo estoy bien, y yo tengo la razón, y no sé qué. Y cuando trato muchísimas veces, por ejemplo, de buscar esa armonía, ¿en qué situaciones las busco? Pero lo más importante, a mí me parece, es ser consciente que hay muchísimas otras formas de paces, además de la propia, además de la nuestra, ¿sí? Y que ahí el gran desafío para nosotros es cómo respetarlas, no cómo tolerarlas. La tolerancia es una palabra horrible. La tolerancia es, yo te aguanto, pero hasta aquí. Y no te vayas, ni te me acerques, ni te pases de este punto. En el momento en que te pasas, soy lista a ejercer la violencia. No, el respeto es realmente entender que el otro tiene una posición diferente a la mía. Y además aceptarla. Pero realmente lo difícil es aceptarla cuando yo no la entiendo. No es que tenga una opinión distinta. ¿Qué tal cuando yo no la entiendo? Respetarlo, dejarlo ser. Y con eso termino, porque yo pienso que el mensaje que les quiero dejar es eso, es que obviamente nosotros tenemos un compromiso ético. Y es que ese compromiso ético es volcarnos hacia el mundo, no lejos del mundo, ¿sí? Y el mundo es eso, es mundano. Y es complicado y es imperfecto porque el ser humano lo es. Pero eso no quiere decir que sea un mundo lleno únicamente de violencias, también es un mundo lleno de paces y de momentos de paz. Y ya, con eso, les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias a la doctora Josefina. Vamos a tener un momento de preguntas. Entonces, si me ayudan con la mano levantada y yo me acerco. Tengo uno por allá, acá adelante. Listo. Bueno, primero, estás? yo aquí. Hola. Ay, gracias, Liz. Primero, de verdad, muchas gracias porque ha sido algo muy chévere y muy wow. Pero bueno, yo siempre me preocupo, pues siempre me he interesado mucho y sobre todo últimamente por
cómo el arte puede ayudar a transformar, digamos, y me he especializado en esta población porque me parece muy interesante. ¿En cuál? A los niños del conflicto, a los niños que han estado, digamos, inmersos, digamos, en las FARC o en estos grupos. Pero, digamos, y si me ayuda a entender, esta presentación me ayuda a entender mucho, pero quisiera saber, digamos, cómo plantearlo a manera de metodología, de qué manera puede seguir unos pasos o hay ciertos lineamientos que, digamos, me llegan a crear una transformación a través del arte. Muchas gracias. Listo. ¿Quieres que recojamos unas preguntas o quieres que responda? Si quieres, respóndela mientras. Ok, ubico a no, otra persona. ve, yo qué te diría, empieza por ti. Pues es fundamental. ¿Cómo el arte ha transformado tus conflictos? Y los niños no están inmersos en el conflicto, es que todos estamos inmersos en el conflicto. Sí. Y el conflicto no se va a acabar, pero esas no son unas malas noticias. Porque realmente para eso es que desarrollamos habilidades, es para tener la capacidad de transformarlos de una manera pacífica. ¿Sí? Pero primero es un ejercicio de autorreflexión. Y es pensar, a mí este tema, ¿por qué me interesa? ¿Sí? Entonces que te hagas esa pregunta. ¿Qué hace que si tú estudias los niños inmersos en el conflicto y el arte como metodología de transformación, tu investigación sea distinta a la que yo haga? Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué traes tú como autora de esa tesis o de ese paper, de lo que vayas a hacer? Esa es la primera, para que te entiendas en tu papel de persona que entra en ese sistema conflictivo y qué traes contigo y cómo los puedes afectar. Y lo segundo, desde el punto de vista metodológico, yo te diría que, si quieres conversamos más tardecito, pero es esa idea del arte licitivo, es decir, de las artes que no son de expertos, no son de decirle al muchachito, ve, tu técnica es horrible, ¿sí? ¿Por qué no trabajas 4 horas más? No, trata de entender el arte también como un vehículo que me ayuda a mí, como te decía, a identificar esa ventana de lo indecible, a utilizar un lenguaje metafórico, ¿sí? Entonces, trabajar mucho con eso. Y aquí hay una cosa, no sé si pueda decir algo que no alcancé a decir durante la presentación. Y es que obviamente hay muchísimos estudios de sociedades, entre comillas, post-conflicto, que en realidad hemos aprendido a llamar las sociedades posacuerdo, ¿sí? Y en estas sociedades posacuerdo, donde recurre no solamente a la transformación, sino también los ciclos de violencia, por ejemplo, lo que hemos tenido en Colombia durante muchos años, ¿cierto? Porque no solo somos expertos en guerras, pues somos expertos en desmovilizaciones, en desarme y en reintegración, para bien o para mal. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que obviamente esas actividades de transformación tienden a ser bastante circulares, ¿sí? Hacer unos movimientos que no es una línea de tiempo de aquí hubo conflicto, se firma la paz y de aquí para adelante hay momentos de paz, sino que es una cosa mucho más circular y que se repite. Y para ello, por eso es tan importante crear esos espacios, digamos, de narrativas, pero no solamente de narrativas de lenguaje, sino también donde haya lenguajes alternativos, artísticos, para poder repetir, ¿cierto? Para poder repetir la historia, para poder repetir la fotografía, los mandalas, el teatro, lo que tú quieras hacer, porque nos demoramos y necesitamos elaborar una cantidad de duelos que no es un evento particular. Entonces yo creo que esa también puede ser una idea. Buenas tardes. Una posibilidad de pensamiento, de crítica, de ese compartir con otros mundos. Entonces esa es como la pregunta, ¿cómo encontrar ese lugar del arte bajo todas esas perspectivas de las que usted nos estaba compartiendo, bajo voy a decirlo así, un régimen educativo tan estricto, ¿cierto? Que le da un enfoque mucho más amplio a otros que, si bien son importantes, creo que podríamos encontrar un justo punto medio precisamente en esos tiempos tan angustiosos pues en todas esas épocas de violencia, como una posibilidad muy grande para otros medios de salida, ¿cierto? Sí, no, mil gracias. Digamos que, obvio, yo también trabajo en educación y yo sé lo que es tratar de equilibrar como esas exigencias desde el punto de vista
formal con exigencias o con deseos o con esperanzas desde el punto de vista también de contenido de la transformación de conflictos. Yo creo que básicamente esa división que señala entre el estudiante y el maestro es la división que nosotros utilizamos para hablar de las personas que no saben de conflicto y el experto, ¿cierto? Hay unos libros pues hermosos al respecto, que de pronto usted los conoce. Iván Illich escribió uno que se llama Desescolarizando la Sociedad. Y dice, realmente, claro que no tiene, esa no es mi sugerencia, pero dice, realmente lo que tenemos que hacer es dejar de mandar a los niños a la escuela. ¿Sí? Porque a mí el concepto de educación que me interesa, él decía, no es un concepto en el que el niño es como una planta y yo le voy echando agüita y esa planta se desarrolla internamente. O sea, yo ya estoy predeterminada a hacer lo que voy a hacer cuando sea grande, sino que él decía, el papel del maestro, el papel del educador es de evocar ese desarrollo. Es decir, que la educación es realmente esa capacidad de proveer ese espacio para que sea esa persona, ese estudiante, el pupilo, lo que sea, ese niño, que logre acceder a su potencial. Es decir, el potencial humano no es algo que se desarrolla por medio del progreso, la civilización, etcétera, sino que todos podemos acceder al potencial humano. Entonces, yo diría que empieza por cambiar esa relación entre maestro y estudiante como una relación en la que, como diría Paulo Freire, ¿cierto? En la pedagogía del oprimido, a mí me gusta mucho más la pedagogía de la esperanza. Él decía, claro, tenemos que abandonar ese sistema bancario de educación en el que hay unas mentes vacías y yo transmito los conocimientos que son válidos y me olvido de todos los conocimientos que ya existen. En Colombia, creo que se llama Martin von Hildebrandt, que trabaja en el Amazonas, trabaja mucho con esa idea de educación, digamos, desde el respeto. Y eso implica cambiar nuestra propia imagen de nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando yo llevo 20 años tratando de ser profesora y llego a la conclusión de que realmente lo que yo quiero ser es una facilitadora y una catalizadora? Y eso es un giro epistemológico para cada uno de nosotros. O sea, es una tarea que yo no se la puedo dar ni a ellos ni nada, no, empieza por mí. ¿Sí? Mil gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta que está acá. Tengo una señora aquí. Conversamos ahorita. Qué pena. Dime. Profe, muchas gracias. Señor. Pues estuve particularmente muy despierto. Me alegra. No sé, es como un comentario tipo pregunta. Dices que las personas en conflicto son las que más saben del tema, ¿cierto? Y es como que ellas pues saben de paz. Sí. Y bueno, hablas de hacer arte, este arte lisitivo, pues como en las escuelas, en las comunidades, en nosotros mismos, para llegar pues como una armonía. Mi pregunta es como los que más saben entonces del tema de paz, del conflicto, digamos en este caso serían Iván Márquez o los que están en la mesa de negociación, entonces uno pensaría, ellos son los que deberían estar haciendo más arte. No sé, allá en La Habana, una cosa así, pues no sé, se me ocurre, es como un comentario en forma de pregunta, no. Claro, pero eso depende mucho de tu definición de conflicto. Cierto, pues yo pienso que el conflicto, hay un conflicto en mi país y es lo que está pasando en La Habana, es una definición de conflictos que es precisamente lo que yo te estoy diciendo, que entra en contradicción con toda esta aproximación, porque es que el conflicto es lo que nos hace humanos. Y el conflicto no se acaba. Y el conflicto es relacional. Entonces, cuando yo digo, hay una posibilidad. Y es entender a las partes en conflicto como esas personas que son las expertas en su propio conflicto. ¿Sí? Y el papel del facilitador o del investigador es catalizar esos conocimientos. Entonces, como yo te decía, hay una cantidad como de pautas que no te van a dar una receta, pero el papel fundamental del catalizador, por ejemplo, es volver ese conocimiento implícito sobre estrategias de transformación, volverlo explícito. ¿Ok?
que no siempre es explícito. A partir de esas estrategias de transformación explícitas, instigar, evocar, inspirar, un proceso de autorreflexión sobre esas estrategias. ¿Sí? Y obviamente, digamos que con las competencias, los conocimientos, las habilidades, etcétera, del facilitador, del mediador, empezar a evocar esos cursos de acción alternativos. Porque cuando yo te digo que las personas que están directamente involucradas en el conflicto son las personas que tienen que estar directamente involucradas en su solución, también es una lección bastante práctica, ¿cierto? Y es decir, cuando yo entrego una solución de transformación de conflicto que no tiene arraigo en un contexto particular, esa solución no es sostenible. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Que sean unos cursos de acción alternativos que yo ayude a moldear, y por eso te digo que el papel del investigador de paz es tan importante, porque son ustedes los que tienen que proveer ese espacio que muchas veces es cognitivo, pero muchas veces no lo es, ¿sí? Muchas veces es formal, pero con gran frecuencia es un espacio informal de transformación. Entonces, claro, yo entiendo tu pregunta, pero te digo, bueno, ¿y qué tal si todos somos expertos en nuestros conflictos? Entonces, ¿yo qué puedo hacer para transformarlos? Porque de nuevo, la idea es que no es tan fácil decir, estos señores allá en La Habana están sentados y, bueno, yo voy a esperar a que me entreguen la paz. No, eso no va a funcionar. Listo. Y como les digo, esta tarde vamos a estar en el mercado de ideas. Si quieren que sigamos conversando, me alegrará mucho. Listo, perfecto. Por como sí, ustedes digan. Podemos hacer las otras preguntas, guárdenlas para el final, por favor. Ah, ok. De esta tarde. Muy bien. Por ahora, una vez más, muchísimas gracias, doctora Josefina. Ah, ok. Gracias a ustedes, gracias por la atención. ¿Puedo decir lo último de este? Claro. Este es un detalle de un mural. El autor es Diego Vallado y es un mural en Medellín que simboliza esa búsqueda de equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro, que creo que es en gran medida el desafío al que nos enfrentamos hoy en día, es cómo equilibrar todas esas narrativas y todas esas fuerzas. ¿Sí? Muchísimas gracias.